Bueno, muy buenas tardes, noches a todos quienes se conectaron el día de hoy. Mi nombre es Marco Cid, coordinador de Innova Sinapsis, y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a este nuevo seminario con temática de inteligencia artificial. Ya es el segundo seminario que tiene esta temática que hemos hecho. Pueden encontrar el segundo en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Y bueno, más específicamente este viene siendo con temática de los desafíos en la educación y cómo afrontarlos. Quien me acompaña es el profesor Álvaro Moya, quien tiene bastante conocimiento respecto al tema. Comentarles que la clase está siendo grabada. La grabación la van a poder encontrar después tanto en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, y si ya quieren darle un mayor seguimiento y quieren tenerlo de manera más pronto, pueden unirse a nuestra comunidad de WhatsApp. Todos estos links yo se los voy a ir dejando acá en el chat del Zoom. Y bueno, comentarles también que al final van a tener un espacio de 15 minutos para que puedan estar dejando sus dudas, las pueden hacer mediante el chat o también pueden levantar la mano para que así podamos activarles el micrófono. Por último, para no quitarles más tiempo, comentarles que al final estaremos dejando un link para nuestra encuesta de satisfacción, que es importante que puedan responder, ya que nos sirve tanto a nosotros para poder mejorar y entregarles contenido de mayor calidad, y también porque está directamente vinculado con la encuesta de satisfacción. Para quienes ya nos conocen y ya hayan participado en nuestro seminario, quizás ya conocen esto, pero para quienes no, una vez respondan la encuesta, les debería de llegar al correo electrónico, a su bandeja de entrada, el certificado del seminario. Y si no está en la bandeja de entrada, pueden revisar en la bandeja de spam. Y así, en último caso, no está en la bandeja de spam, les voy a dejar nuestro correo electrónico acá en el chat para que puedan hacernos saber sobre la situación y por si tienen quizás alguna otra duda. Y bueno, eso los dejo con el profesor y espero puedan disfrutar el seminario y sea muy provechoso para todos ustedes. Hola, buenas tardes, ya casi noches a todos y todas. Gracias a Marco por la introducción. Hoy día vamos a continuar con lo que ya habíamos conversado. Hola, ¿qué tal, Matías? Vamos a continuar con lo que ya habíamos iniciado, digamos, en el seminario anterior, que era cuando tocamos artificial. Ahora quiero hacer una aproximación un poco más ya aterrizándolo a que tenemos en nuestro espacio educativo, a los problemas. Primero voy a tocar, digamos, en general, cuáles son los problemas que podrían, digamos, afectar o sea, que nos van a presentar estos desafíos, digamos, en la inteligencia artificial en general. Y particularmente también voy a hablar sobre el tema de educación, que es el que nos convoca hoy día. ¿Ya? Así que les voy a partir la presentación. Em, Ahí me avisan si se está visualizando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar entonces de desafíos de la inteligencia artificial en educación y cómo enfrentarlos. Las temáticas que vamos a tocar hoy día primero vamos a hacer una recapitulación del seminario anterior, entendiendo que a lo mejor no todos ni todas asistieron al anterior o lo vieron. Ya voy a hacer un resumen bien corto, digamos, de los puntos principales que estuvimos revisando la última vez. Vamos a hablar de los desafíos generales de la inteligencia artificial y después vamos a hablar también de los desafíos específicos. O sea, en el tema de educación al menos tenemos hartas cosas que conversar y para eso también es importante dar herramientas. O sea, vamos a terminar, digamos, con varios ejercicios prácticos y de análisis también de cómo podemos enfrentarnos a estos retos que nos presenta, digamos, la aparición de la inteligencia artificial. Como resumen del seminario anterior, algunas cosas, definiciones en realidad, qué es lo que es la inteligencia artificial. Vamos a quedar con el enfoque del año 2020, donde se refiere que la IA es más que nada sistemas o máquinas que lo que tratan de hacer, o siempre el concepto que uno utiliza acá es la imitación o la simulación. Ya simular o imitar la inteligencia humana. ¿Para qué? Para realizar tareas que nosotros los seres humanos por lo general hacemos
Y la idea es que estos sistemas se puedan ir alimentando o mejorando a través de la información que uno le va a proporcionar. Ya, esa es como la definición general. Ahora, también estuvimos conversando sobre algunos ejemplos cotidianos. Tenemos, por ejemplo, los asistentes de voz, como Alexa, el asistente de Google, que también hablan de lo que se llama el procesamiento del lenguaje, que también lo tienen los chatbots, que también hablamos un poquito de eso, también lo vamos hoy día a profundizar, que es lo que trata de, en realidad, entender un poco cómo hablamos los seres humanos, ¿sabes? Entender e interpretar, digamos, tanto la voz como el texto, ya, o sea, la voz y la escritura. También tenemos los autos automáticos, ya autos que aprenden, que van viendo cómo pueden ir generando, digamos, una comodidad al pasajero en el tema de poder autogestionarse, digamos, y ir viendo el tema de tráfico. Tienen acceso a sistemas que un conductor normal no lo tendría. Entonces también es digamos, una ventaja y también nos va a plantear un dilema, que también lo vamos a conversar hoy día, el tema de los autos automáticos. También está bien cotidiano, digamos, o sea, bueno, en realidad quizá el del auto automático no es tan cotidiano porque nosotros todavía a lo mejor no hemos visto autos automáticos acá en la ciudad ni nada, pero es algo que ya se está conversando. Lo otro son las recomendaciones, o sea, por ejemplo, cuando tenemos sistemas, o sea, aplicaciones, digamos, de redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Netflix, todos esos sistemas de redes sociales se basan también mucho en el tema de las recomendaciones o qué a uno le muestra, ya digamos, qué contenido les muestra. Entonces también le hace sugerencias de cosas y eso está muy basado en lo que la inteligencia artificial está aprendiendo de nosotros. Finalmente nosotros somos los que cuando decimos me gusta, no me gusta, no me interesa tal contenido, le estamos diciendo a la inteligencia artificial que eso es lo que necesita saber, ¿ya? Entonces también es una de las, digamos, aproximaciones y ese tema va a ser súper importante porque en realidad el enfoque que se le quiere dar también al tema educativo y que lo conversamos la última vez es el tema de la personalización del aprendizaje. O sea, finalmente lo que quiere en realidad la máquina en este caso es aprender de nosotros para poder hacernos recomendaciones. Entonces, en base a eso también en los temas educativos uno podría hablar de recomendaciones para los estudiantes, recomendaciones para los profesores, etc. Y otro ejemplo, digamos, sería el tema de reconocimiento facial, de reconocimiento de rostro. Ya también se ve a veces mucho en los filtros cuando uno habla de redes sociales, cuando uno quiere hacerse un filtro en el rostro, digamos, también se ocupa inteligencia artificial como para detectar los patrones del rostro. Ya eso es lo que hace, digamos, la máquina. Y por último, podríamos mencionar también la aspiradora inteligente que en cierto punto aprende ya en base a lo que va, digamos, a los obstáculos que va viendo en el camino. Em, bueno, antes de, bueno, también hay afinar un poquito el tema de que los tipos de aprendizaje que tenemos acá involucrados son aprendizajes que son supervisados, que es un concepto del aprendizaje supervisado, es cuando yo diría, mira, esto me gusta, esto no me gusta, ya, y eso va generando una idea de un perfil, o sea, me está haciendo un perfil, digamos. También tenemos el aprendizaje no supervisado, que vendría siendo como cuando uno no le indica a la inteligencia artificial lo que le gusta y lo que no le gusta, pero lo empieza a deducir en base a ciertos comportamientos. O sea, no es algo que uno le indique. Por lo general, los sistemas ocupan ahora actualmente los tres estilos de aprendizaje. Uno es el aprendizaje también que no lo mencioné, pero es el tercero, que sería el aprendizaje en base a ensayo-error. Podría ser, por ejemplo, la misma aspiradora que cuando choca, digamos, internamente lo que el sistema le dice es que se equivocó. Entonces lo penaliza, digamos, como un... Y si no, le da una recompensa. O sea, si entiende que lo hizo bien, digamos, entonces le da una bonificación interna. Es como igual, por ejemplo, si uno le recomiendan una serie, o sea, si Netflix le recomienda una serie y a uno no le gusta, entonces la máquina va a entender que se equivocó. ¿Ya? Entonces también se habla del ensayo-error en estos tipos de ejemplos. Teniendo esa base, digamos, ahora, que fue más o menos lo que conversamos, igual hablamos de otras cosas, pero yo creo que con ese marco, digamos, es suficiente como para empezar a conversar ya de lo que nos plantean estos aparatos, digamos, o inteligencia, o como lo queramos llamar. Una de los primeros elementos que empieza a aparecer acá como un desafío, digamos, es lo que se llama el concepto de alucinación. ¿Ya? Hay algunos que como que no están muy de acuerdo con el término, pero la mayoría, digamos, de artículos o cosas le llaman alucinaciones. ¿Ya? La alucinación vendría siendo, digamos, el hecho de que la inteligencia artificial pudiese también no ser infalible, o sea, o sea, perdón, en el sentido de que entregue datos que no son correctos, ¿ya? O sea, que sean erróneos
ni siquiera también, o sea, uno cuando habla de tema de alucinaciones, cuando está divagando o diciendo cosas que no tienen sentido, ya que puede suceder en la inteligencia artificial, pero también se habla de que a lo mejor la inteligencia artificial va a entregar datos que son inexactos. O sea, que tienen, digamos, a lo mejor entrega la información, pero le va a faltar algo, va a estar ahí incompleto. ¿Ya? Entonces también uno podría hablar de ese tipo de alucinaciones, entre comillas. Antes también habla de poca confiabilidad, a veces, de hecho, ahora último, ahí salió hace poco un estudio que decía que la IA también cuando empezaba a pensar, entre comillas, más, o sea, cuando se empezaba a tratar de resolver problemas más complejos, en temas más simples a lo mejor no podía como resolverlo. Ya, entonces eso nos genera también un debate interesante porque se supone que lo que se quiere lograr es que se llegue a lo que se llama la inteligencia artificial general, que sería como una imitación perfecta del ser humano, pero uno no podría confiar mucho en una inteligencia que pudiese resolver cosas muy complejas, pero en cosas muy básicas, digamos, se equivocara. ¿Ya? Entonces también nos trae a debate eso. Y lo otro también importante en ese mismo artículo, que salió hace muy poco en la revista Nature, que es una revista científica bastante importante, hablaba de que la inteligencia artificial, cuando no sabía la respuesta, no es que dijera, no, no sé la respuesta, sino que empezaba a inventar. O sea, aparte del hecho de que sea poco confiable, o sea, finalmente uno, digamos, quizás a lo mejor está aprendiendo un poco sin querer, digamos, los patrones del ser humano, ¿ya? Y en el sentido de que, bueno, ahí empieza a inventar. Entonces, uno ahí se empieza a cuestionar si cuánta seguridad nos va a dar la inteligencia artificial en cierto punto, ¿ya? Entonces, esos son debates también que son interesantes de conversar. Otro de los temas que también se habla mucho en la literatura es el tema de los sesgos. Ya, o sea, uno cuando entiende, primero es que un ser humano construyó la inteligencia artificial, eso como punto de partida. Y ese ser humano tiene ciertos valores, ese ser humano tiene ciertas creencias, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas que están programadas por el ser humano, digamos, para que la inteligencia artificial actúe, asumen también como los valores de la gente que lo hizo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que a veces las respuestas pueden estar también algo sesgadas en el sentido de que van a responder a las cosas que realizó, digamos, la persona que lo hizo. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Un ejemplo como de lo que podría suceder, digamos, en el entrenamiento con los sesgos, por ejemplo, si yo entreno una inteligencia artificial, porque como recordamos, la inteligencia artificial tengo que entrenarla, tengo que decirle, darle datos, darle información para que empiece a aprender. Por ejemplo, si yo la quiero entrenar en reconocimiento de perros, ¿ya? Y por ejemplo como ejemplo le podría entregar todas esas razas que están ahí de perros, ¿ya? Para que empezar a identificarlas. El tema es que, por ejemplo, si yo le doy todas esas razas y después le quiero pasar un pastor alemán, resulta que este pastor alemán no está dentro de los perros que están ahí. Entonces ahí ya se genera un sesgo, porque probablemente la inteligencia artificial no lo reconozca o no lo considere. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante que saber que la inteligencia artificial quizás tiene información incompleta, o sea, no es que, digamos, pueda abarcar a lo mejor todo y también pasa eso de que puede a lo mejor favorecer ciertas respuestas que otras, porque en realidad fue entrenado a lo mejor con ciertos conceptos o bases que también son las desigualdades propias del ser humano. O sea, finalmente uno las entrena en base a las creencias. De hecho, hay otro caso también que podríamos comentar en temas de género que hubo una inteligencia artificial que comenzó digamos, en una empresa a contratar gente, le dieron la tarea de que se contratara gente, y resulta que se dieron cuenta que empezó a contratar más hombres que mujeres. Entonces también ahí uno va dando cuenta de que a lo mejor la inteligencia artificial en ciertos puntos también está repitiendo como los sesgos que tienen los seres humanos. Finalmente entonces eso es importante saberlo, conocerlo porque nos da también una perspectiva para poder generar debate también. Otra de las cosas y las problemáticas que podría tener la inteligencia artificial es el tema de la brecha digital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida también que uno va, digamos, generando nuevas tecnologías, también se genera eso de que es una oportunidad, ¿sí? Pero también puede arrastrar a nuevas desigualdades. O sea, si nosotros no capacitamos, no tenemos el acceso, no tenemos, digamos, el entrenamiento, el uso, hay gente que se está, digamos, beneficiando de esta nueva tecnología, pero hay otros que están quedando atrás. ¿Ya? Entonces es importante también hacer conciencia de esto, del tema de la brecha digital, de qué pasa con todas las tecnologías al final. O sea, finalmente, ¿no?
a medida que van saliendo tecnologías, tiene que ser capaz de poder, ojalá, combatir estas brechas de acceso, de uso, ya, y de entendimiento. Entonces, también hay un tema que se puede debatir. Lo otro también es importante, que también lo conversaba anteriormente, el tema de la ética. Ya, no solamente hablando del tema de las decisiones que podría tomar una inteligencia artificial, sino también por los conceptos que se podrían dar, que vamos a fundar en eso, que es el tema del plagio o de los derechos de autor. ¿Ya? Entonces también el tema ético es una cosa que es bastante estudiada, digamos, que puede tener situaciones de, digamos, discusión dentro de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Ahora, dentro de esto mismo, hay una especie de, digamos, ejemplo que siempre se considera cuando hablamos de los autos automáticos, ¿no? Y él conversaba que estos autos que tienen que tomar decisiones. Y está este dilema que es algo filosófico, que también nos hace, digamos, nos hace reflexionar acerca de qué decisiones tiene que tomar la IA en cierto punto. Es este famoso dilema del tranvía. Si no lo conocen, este es un tren que va a alta velocidad, ¿cierto? Y tiene que escoger, digamos, entre esos dos caminos, porque está en una situación donde no tiene, digamos, como la capacidad de, digamos, frenar. ¿Ya? Y lo que pasa aquí es cuál es la decisión que tiene que tomar. En cierto sentido puede pasar, bueno, siempre va a haber un dilema que aquí es a quién voy a perjudicar. ¿Ya? O sea, porque aquí si se va por una línea, si ustedes ven ahí, puede matar a 5 personas y si no, si se va por la otra línea, mata a una persona. Pero ese es finalmente el que toma la decisión, es la persona que aprieta la palanca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí es como, o dejo que las cosas sucedan, así como, porque lo natural, entre comillas, podría ser que el tren llegara y matara a las 5 personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, dejar que la cosa así era como se venía siendo, digamos, o lo otro es intervenir. Y en esa intervención, digamos, deja de matar o sea, matar a las 5 personas y mata a la persona que está, digamos, porque va a doblar el tren, digamos, y va a matar a esa persona que está abajo. Entonces, eso también es un debate ético, digamos, en el sentido de que los autos automáticos también tienen que tomar decisiones. O sea, finalmente cuando están manejando, digamos, ¿a quién protejo? Protejo al chofer, o sea, a la persona que está conmigo en el auto. Protejo si tengo que decidir entre, digamos, una persona de más edad, de menos edad, cuáles son los criterios que voy a ocupar para poder tomar la decisión. Entonces, es un tema bien complejo, ¿ya? Así que también es algo que uno debería como darle una vuelta y debatir harto en ese sentido como los temas éticos que hay. Lo otro también es el tema de las edades, que a veces no se toca mucho, pero sí se ha conversado. También de los límites de edad, o sea, cuál podría ser, digamos, la edad mínima para el uso de inteligencia artificial. Igual también uno habla del uso de las tecnologías en los niños y niñas. Eh, entonces también es un tema que uno podría conversar y decir, ya, ¿cuáles son las edades mínimas? Hay algunas pautas, digamos, al menos en la UNESCO, sobre todo en el uso de chatbots, ya que podrían acceder, digamos, a ciertos contenidos a lo mejor que no son apropiados para los niños. Se le pone un límite por lo general de 13 años hacia arriba. Ya ahora los chicos ya están interactuando con inteligencia artificial desde muy pequeños, o sea, independiente de... Entonces ahí también hay un tema que conversar, digamos, porque el hecho de que, por ejemplo, tengan un reconocedor de voz como Alexa en los teléfonos, también están conversando con la inteligencia artificial, tienen acceso a muchas otras cosas también. Entonces también ahí es un tema que no es nuevo, ya, o sea, el uso de la IA viene también de la mano con el uso de las tecnologías. Em, lo que sí, por ejemplo, nosotros tenemos también dentro de estos elementos desafíos específicos, ¿cierto?, de la inteligencia artificial en lo que es el tema educativo, ¿ya? O sea, eso es lo que estábamos conversando antes, era de los temas generales, ¿ya? Me voy a detener un poquito acá porque hay una pregunta, dice, ¿es cierto que la IA puede llegar a inventar información? Sí, hay una probabilidad, de hecho, se habla de, no me acuerdo si lo tengo aquí el cuadro, creo que sí, ya vamos a conversar sobre eso porque en realidad hay un porcentaje de probabilidad que se pueda inventar. Ya, o sea, hay una cierta equivocación, digamos, en la IA. Claro que cada vez es menos, pero aún así, por eso es importante también siempre revisar la información. O sea, eso es una cosa que uno tiene que aprender tanto como docente como transmitírselo a los estudiantes. Ya, entonces vamos a ir a los desafíos específicos de la inteligencia artificial en educación. Ya aquí, como ven, hay noticias, o sea, si uno empieza como a ver ya que la inteligencia artificial se está colando, dice, en las universidades, en las escuelas, las trampas no paran, ya no hay forma de detenerlo. Entonces,
hay que poner ojo, digamos, en esta situación. Ya, entonces, ¿qué nos plantea, digamos, que también tiene mucho que ver con la ética, que conversaba en el tema generales? El tema del plagio es uno. Ya, si por ejemplo nosotros pedimos un informe, ya si el contenido del escrito del informe lo hizo o no lo hizo el estudiante, lo hizo la inteligencia artificial, ya son cosas que uno se puede cuestionar. Ahora el tema de la creatividad también está digamos, en debate, o sea, si es que estamos siendo menos creativos, si le estamos dando digamos, mucho uso a la inteligencia artificial y nosotros no estamos reflexionando ni nada, digamos. Entonces también es un tema de conversar, o sea, porque la creatividad también es un valor importante, una habilidad importante. Si le consideramos las habilidades del siglo XXI, está dentro de las cuatro principales al menos. Entonces es algo que también tenemos que, digamos, ponerle atención. Lo otro, muy ligado también, es el tema del pensamiento crítico. Ya están analizando, evaluando la información menos que antes. El pensamiento, estamos analizando la información, está llegando, digamos, o es un copiar-pegar, como ha pasado en toda la historia, digamos. O sea, desde que se crearon las tecnologías de la información, al menos, es un debate interesante de cómo, digamos, vamos a estar abordando esto. Ahora, en ese sentido, lo importante ahora ya es empezar a plantearnos respuestas, porque tenemos varias preguntas. Entonces, vamos a ir aproximándonos, digamos, a ver cómo nosotros enfrentamos estos desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es del plagio. Ya, el plagio en general no es algo nuevo, diríamos, porque quizás incluso hasta cuando estábamos escribiendo tareas ya a mano, probablemente y también caíamos en el plagio, o sea, a veces podíamos copiar, digamos, las cosas como directo de los libros o de las cosas que a lo mejor sin hacer análisis, nosotros no tenemos digamos, como o dato de qué tanto, cuál es o sea, sí, ahora el tema es que, por ejemplo, cuando salió las tecnologías de la información, ahora era mucho más rápido, mucho más fácil, digamos, copiar y pegar, o sea, hacer, digamos, el ejercicio de copiar y pegar, no sé, bueno, aquí, digamos, podemos hablar de El Rincón del Vago, como una página que a mí, por lo menos yo cuando estaba, no me acuerdo, en el colegio, no sé si a lo mejor acá se sabía de esa página, digamos, o alguna vez la vieron, pero también, o sea, habían trabajos completos hechos, ya entonces uno iba tomando información de ahí. Entonces, tampoco digamos que el hecho del copiar-pegar, que se llama, que pudo haber sido tanto de manera analógica en el sentido de estar escribiendo, o en la parte digital, se ha hecho históricamente. O sea, finalmente ahora podríamos decir que el tema del plagio no es algo nuevo, ya solo que cada vez más con estas herramientas, con la tecnología, se ha vuelto más fácil, o sea, más fácil y más rápido. O sea, finalmente ahora, por ejemplo, eh, el tema de los chatbots o de las inteligencias artificiales para poder capturar información, lo que hace, claro, es como hacer una especie de resumen de lo que tú quieres. Entonces ya no es necesario estar buscándolo, estar analizando. Entonces también uno podría pensar que a lo mejor se pierde también esa capacidad de búsqueda, ya, o sea, como de estar indagando en la información. Ahora, claro, esto también, como digo, presenta un desafío, pero también una oportunidad. O sea, finalmente ahora ya con esto se empieza a hablar más de este tema. O sea, finalmente es como que a lo mejor antes, cuando decíamos, del copiar-pegar, ya, el copiar-pegar siempre ha existido, solo que ahora se le pone mucha más atención porque es mucho más rápido. O sea, con un par de instrucciones uno puede tener un texto completo que pareciera ser escrito por un ser humano. Entonces, la complicación aquí se nota que es más difícil, digamos, empezar a visualizar esto, porque, claro, a lo mejor uno al menos cuando escribía a mano, digamos, ya al menos sabía que uno había tenido que hacer la tarea, digamos, de estar revisando, ya, pero ahora ya es como muy rápido y muy fácil. Ya, entonces, ¿qué es lo que emplaza esto en general? Bueno, cuando hablamos de marco de la buena enseñanza, hablamos del desarrollo de habilidades, digamos acá, lo importante es que también uno empieza a poner ojo en los aspectos que tienen que ver con el tema del análisis de la información, ya, el análisis y la evaluación. De hecho, hablar del pensamiento crítico, literalmente, y cómo nosotros tenemos la información, pero nosotros estamos emplazando también a tanto docentes como estudiantes de poder analizar la información y evaluar lo que estoy diciendo, lo que estoy, digamos, tanto como escribiendo, como lo que quiero, digamos, decir. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa interesante al final, porque que se empiece a hablar más de este tema también es importante. ¿Ya? Ahora quiero meterme en un tema más polémico,
que es que si realmente sirven las herramientas detectoras de inteligencia artificial. Este es un tema que se ha conversado harto, porque, bueno, igual nosotros, así como labor, digamos, en el tema docente, siempre uno piensa, ya, tiene que ver bien si desde partida, primero, ahora, con el tema de inteligencia artificial, si es que realmente el texto lo escribió o no lo escribió la inteligencia artificial, dependiendo de lo que yo quiera evaluar. ¿Ya? Entonces, siempre se ha hablado como del tema de las herramientas detectoras, tanto de plagio anteriormente, digamos, ahora se habla de, digamos, inteligencia artificial explícitamente, o sea, de texto escrito por inteligencia artificial, ya que a lo mejor podría ser eh, como esta separación, porque antes cuando se hacía el ejercicio de copiar, pegar, claro, lo escribió otro humano, pero la información también yo la copiaba y la pegaba, o sea, estaba en Google, por ejemplo. Ya, entonces, pero vamos aquí en este punto a detenernos en este debate de que si sirven o no sirven las herramientas. Ahora, ¿qué nos dice la literatura en general? Malas noticias. No hay un 100% de probabilidad en las herramientas de detección de inteligencia artificial, y esto es un problema. ¿Ya? O sea, si uno ve ahí el gráfico, digamos, hay algunas herramientas que ustedes pueden ahí ver, por ejemplo, que alcanzan un nivel alto de detección de texto con inteligencia artificial, pero no es el 100%. Ya, o sea, si uno ve ahí, por ejemplo, Compilatio, ve Turnitin, que creo que es una de las más utilizadas por universidades, por institutos, por escuelas, digamos, para revisión de plagio, alcanzan casi el 80% nomás de confiabilidad. O sea, existe un 20% al menos de posibilidad. Bueno, y este es un estudio, hay algunos que hablan de que incluso sería menos. En el tema de detección de texto hecho por inteligencia artificial. Y el problema es que en esto, o sea, este es, es la verdad, la cruda realidad, digamos, es que no hay un detector de texto generado por IA 100% confiable. Y el otro problema es que cada vez hay más estrategias para hacer estos textos que se humanicen. O sea, las mismas inteligencias, hay inteligencia artificial incluso para poder humanizar los mismos textos. Entonces, es un tema que es difícil. Ya, o sea, es difícil de afrontar, digamos, esta realidad. Ya, entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacemos en base a esto? Ya, a ver, hay algunas estrategias que podemos, digamos, tomar de esto. Es primero, bueno, a lo mejor puede sonar un poco, quizás, un caso perdido o algo así, ¿no? Pero el hecho de primero es abogar por la enseñanza de la ética. Ya los valores éticos, el hecho de que uno está incluyendo en plagio, que uno está, digamos, si está ocupando estas herramientas, no hay un aprendizaje, o sea, el hecho de copiar, pegar no es un aprendizaje. ¿Ya? Entonces, también uno tiene que ponerse, digamos, en el rol de poder al menos hacer el intento, digamos, independiente de que, claro, uno no puede controlar si los estudiantes lo hacen o no lo hacen, digamos, en el sentido de que copien y peguen, digamos. Es uno de los temas que uno podría abordar. Ya, el otro es también fomentar el uso de citas y fuentes confiables aparte de la inteligencia artificial. O sea, ya, usted me hizo este texto, ya, ¿dónde sacó la fuente? ¿De dónde sacó la cita? ¿Qué texto analizó? Entonces, hacer ese tipo de preguntas, digamos, también puede ahondar un poco y que no haya sido al menos 100% uso de inteligencia artificial, porque uno no puede detectar si es que realmente el trabajo completo lo hizo entero con inteligencia artificial. Entonces, la idea acá yo creo es también eso, o sea, que es una oportunidad también para fomentar habilidades de investigación, o sea, de llegar a las fuentes, de llegar a las citas que sean confiables, ya, entonces eso al menos, o al menos que digan la página donde lo sacaron, ya, bueno, ahí va dependiendo de los niveles, o sea, de los niveles educativos, o sea, finalmente ya en principio también uno no puede exigir tanto a un niño, digamos, y en ese sentido también es bueno revisar eso. No sé, alguien está levantando la mano, no sé si le puedes dar acceso, porque igual me interesa también escuchar si es que tienen alguna pregunta o algo que se vaya resolviendo inmediato. Marco, si estás Sí, por ahí. habían levantado la mano, pero parece que la bajaron. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, pensé que habían. Bueno, en todo caso, cualquier pregunta, cualquier cosa que la pueden ir escribiendo en el chat también. Yo la voy revisando y ahí vamos conversando para que también no sea un monólogo. Ya, o sea, finalmente yo igual voy a abrir un espacio, digamos, para que podamos discutir de esto al final, pero la idea es que también vayamos viendo ahora si es que se les ocurre algo en el momento, que lo escriban ahí, lo dejen anotado y lo vamos conversando. Ya, entonces, eso, fomentar el uso, digamos, de citas y fuentes confiables, ya, aparte de la inteligencia artificial. Ahora, otro aspecto también que puede ser importante es el tema de la diversificación de la evaluación. Ya,
Ahora mucho se habla en el marco de la buena enseñanza y en otros, digamos, en las bases curriculares del aprendizaje para la comprensión. ¿Ya? O sea, entender lo que yo estoy escribiendo o diciendo, digamos. Entonces, también uno podría, digamos, ahí compatibilizar el hecho de poder también diversificar el tema evaluativo de una presentación, de que al menos cuente o explique la persona de dónde sacó el informe. Entonces, ahí también uno hace un contraste entre, para saber bien si es que en realidad hizo todo con inteligencia artificial, lo copió y lo pegó nomás o si no, también hizo un análisis de la información, que eso es lo importante. O sea, finalmente, creo que no es relevante si es que, porque de verdad que lo van a utilizar. O sea, ya eso, si uno va a los datos, digamos, la gente ya lo está utilizando, lo está usando nosotros mismos, lo estamos usando. Entonces, desconocer que se usa, creo que no es el camino. Ya, finalmente es tratar de afrontarlo con el desarrollo y aprovechar eso también como para desarrollar otras habilidades. Entonces también, de habilidad de comunicación, de transmisión de información, entendió lo que hizo, entendió lo que hizo en el informe, ¿ya? Entonces, y vamos a ver que también la misma inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿cierto?, a buscar estrategias para poder abordar estos problemas, este mismo problema. Nos da ideas también. Ya. Ahora, si ustedes quieren, digamos, también considerar el camino de la detección del plagio, digamos, o sea, si quieren, digamos, ahondar en eso, pueden perfectamente también revisar estas aplicaciones. Yo las que les recomiendo, así como las más confiables, entre comillas, es Turnitin, que es una de las más usadas. Ya tiene, es gratuita hasta cierto punto, igual hay algunas limitaciones que tiene, pero también, bueno, ahí cuando les manden la presentación, yo les dejé los links aquí para que las revisen, digamos. Ustedes hacen clic nomás ahí en la página y ahí tienen, digamos, las aplicaciones. Y la otra es Plug, que también les podría servir como para revisión de texto, para tener una aproximación. Ya, ahí yo también abogo porque hay que tener bien harto cuidado, digamos, con ese tema, porque, bueno, han salido noticias también de gente que al menos, bueno, en aplicaciones de estas, por ejemplo, que han usado, digamos, detectores de plagio, resulta que la aplicación le dijo que había plagio, bueno, esto ya es un tema como universitario más que nada, eh, que le ha dicho que sí hizo plagio, pero en realidad el estudiante no hizo plagio, entonces hubo incluso una demanda. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, digamos, con el uso de esta herramienta. O sea, la herramienta le va a decir, ya hay un tanto por ciento de probabilidad que esto lo escribió una inteligencia artificial, pero bueno, ahí la decisión es del docente, digamos, de ver si va a tomar ese dato, digamos, o no. Ya, entonces hay por eso mucho cuidado con ese tema del tema porque a lo mejor puede igual estar equivocado. ¿Ya? Ahora, también como para ir revisando, digamos, otros elementos que hacen alusión a esto, o sea, al plagio, al citar, digamos, que también, digamos, aparecen en cuando habla de uso de tecnología, de hecho, en las bases del ministerio habla mucho del tema de poder citar, poder hacer, digamos, no caer, digamos, en el tema de los derechos de autor. Ya, entonces, para eso igual hay algunos elementos que les pueden servir, digamos, como, bueno, está el libro, digamos, de la UNESCO, del tema sobre la ética de inteligencia artificial, ahí también le voy a dejar en la presentación el link para que puedan hacer clic nomás y acceder. Y está también un programa que hizo el Ministerio de Educación en conjunto con el antiguo Plan de Lenguaje Digital, que ya no existe, y otras organizaciones hicieron un programa de inteligencia artificial que está adaptado, digamos, para primero y segundo medio. Y ustedes si ven ahí dice Fundamentos, Ciudadanía y Ética. Entonces también se habla mucho del tema de ética. Hay algunos casos específicos donde uno puede analizar, digamos, estos mismos temas. Ya puede poner a los estudiantes digamos, en esas situaciones. Entonces está bien interesante que le puedan, digamos, lo pueden revisar. Y lo bueno es que también uno puede revisar cómo está con los objetivos de aprendizaje que pueden servir para ciertas asignaturas. ¿Ya? Y es bien transversal, o sea, es como es multidisciplinar, a veces también digamos, en los objetivos de matemáticas, de lenguaje, de filosofía, evidentemente, porque este es un tema bien filosófico, digamos, de historia. Entonces, uno puede ahí hacer la revisión, digamos, de eso. Ya, voy a leer ahí, aprovechando de leer, entonces, ya, buenas tardes. ¿Se pueden realizar preguntas de reflexión en torno al tema? Sí, exactamente. Ya, eso también lo vamos a ver ahora cuando veamos los ejemplos de los prompts, porque yo les voy a dar varios ejemplos, digamos, de cómo también esto lo podemos aplicar con la misma inteligencia artificial. Ya, entonces, eso es importante también y es bueno verlo, sí, el tema de realizar las preguntas de reflexión. Ya, eso es súper importante porque en el caso de la matemática, también ahí uno puede, digamos, o sea, claro, pedirle, digamos, al estudiante que nos diga cómo llegó al resultado. Ya, eso es importante porque así uno sabe también y se asegura que entendió los procesos también. Ya, entonces vamos a continuar. Ya, ahora, hablando de eso.
Y también voy a hacer un link con lo que hablamos de creatividad, pensamiento crítico. Ya, lo primero es la aplicación de las herramientas en la educación. Yo lo que acá voy a revisar, vamos a revisar algunos ejemplos, van a ser fundamentalmente con los chatbots. O sea, los chatbots ahora están siendo una herramienta bastante integral porque no solamente están generando textos, sino que también están generando imágenes. O sea, también tienen la capacidad de generar algunos recursos. Pero esas son las herramientas que más utilizadas ahora en estos momentos, digamos. Entonces es importante que también podamos tener estrategias en base a esto. Y porque también el tema de las instrucciones, eso es lo que vamos a conversar también, que son súper relevantes de cómo nosotros le damos las instrucciones al chat para que nos entregue algo interesante. Ya, sobre la IA generativa, que se llama la IA de los chatbots, la IA de los image bots, generadores de imágenes, de contenido, digamos, de video, audio, lo que sea, si se llama la IA generativa. Ya tenemos aquí algunos ejemplos de cómo esta IA generativa nos podría ayudar, digamos, en nuestra labor docente. Ya ahí está el tema de la planificación de clases, de generación de ideas. Vamos a ver ejemplos de cada, o sea, no de todas, pero sí de algunas en específico, ya para que podamos ir practicando. De creación de contenido, de diseño de recursos, ya de evaluación, incluso las rúbricas, ahí aparecen algunos ejemplos, digamos, del aprendizaje colaborativo, al desarrollo, incluso las tareas de gestión, ya, y alfabetización en inteligencia artificial también. O sea, finalmente ahí mismo podemos ir conversando con la inteligencia artificial para poder, digamos, tener ideas también y cosas como de cómo plantear estas temáticas en en la misma aula. Ya, entonces ahora nos vamos a dedicar a lo que es la construcción de prompts. Ya, esto como primer punto. Ya, ¿cuáles son los elementos que nos dice, digamos, en general, o las recomendaciones que nos dan? Es que este prompt o esta instrucción tiene que tener un objetivo claro. Ya, o sea, tiene ¿qué es lo que yo espero que me entregue, digamos, la inteligencia artificial? Ya, entonces ahí hay un ejemplo donde digamos, tiene que ser algo preciso, o sea, uno tiene que decirle específicamente algo que no sea tan abierto. Por ejemplo, ahí dice genera un párrafo informativo sobre las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial en la medicina. Ya, si ustedes quieren tocar algún tema de biología, de salud, la ciencia de la salud, ya ahí tienen un ejemplo. Ahora un contraejemplo sería háblame sobre la IA en medicina. ¿Por qué? Porque es muy abierto, o sea, la inteligencia artificial podría dar cualquier respuesta. Uno tiene que ser lo más específico posible en darle lo que quiere o lo que se espera que entregue. Ya, lo otro es usar un tono, digamos, formal, un lenguaje claro, ya evitar las jergas innecesarias, como dice ahí, las informalidades, perdón. Entonces, un ejemplo sería, ahí proporciona una descripción clara de los principios de la relatividad de Einstein en un lenguaje sencillo. Ya, contraejemplo sería, explícame la cuestión que formuló Einstein. Ya, porque la cuestión ahí es algo como que no tiene mucha, digamos, precisión. Ya, entonces eso hay que evitar también como ese lenguaje, digamos, más informal. Lo otro es definir elementos técnicos, y aquí es importante conversar sobre esto porque finalmente uno también tiene que aportar desde su especialidad, o sea, finalmente de la experiencia que tiene usted, de todos los estudios que tienen. Digamos, acá es donde también pueden ir refinando cada vez más las instrucciones en base a lo que saben, ¿ya? Entonces, ahí muy valiosa su experiencia, digamos, en general de los procesos educativos, de el mismo contenido que saben, digamos, teóricamente, en manera práctica, lo que han vivido. Todas estas cosas les sirven, digamos, como para que hagan su instrucción mucho más detallada. Entonces, ahí, por ejemplo, si uno sabe de inteligencia artificial, por ejemplo, podría tener ese ejemplo, digamos, información sobre la inteligencia artificial en el aprendizaje automático, que sería este aprendizaje que yo les mencionaba anteriormente, donde la máquina empieza a aprender sobre nosotros cuando le damos me gusta, no me gusta, cuando se equivoca la máquina en recomendarnos algo. Esas cosas son el aprendizaje automático. Entonces ahí habla de los algoritmos del aprendizaje profundo, creo que también lo conversamos la charla anterior. El aprendizaje profundo es el que permite, ¿cierto?, que esta inteligencia artificial aprenda más, digamos, y su respuesta sea más refinada, en el sentido de que el aprendizaje profundo tiene que ver con lo que se llaman las redes neuronales. Esas son imitaciones de la conexión de información que tienen los seres humanos en el cerebro, digamos, en las neuronas. Entonces, a medida que se van conectando, estas neuronas de manera interna, digamos, la inteligencia artificial empieza a aprender más, porque va conectando más cosas. ¿Ya? Entonces el aprendizaje profundo habla de esas como capas de información que tiene. O sea, cuando por ejemplo yo le envío un mensaje a ChatGPT, por dentro va a hacer varios procesos. O sea, ese mensaje va a pasar por varias capas de información y de proceso.
Entonces eso se llama el aprendizaje profundo. Hay varias, digamos, uno podría incluso hablar como una cosa como la taxonomía de Bloom, donde como que va subiendo en los niveles cognitivos, ¿ya? Así va procesando la información ChatGPT. O sea, primero, por ejemplo, tiene que entender, después ya tiene que aplicar, bueno, ahí dependiendo de, digamos, del tema de la taxonomía de Bloom, cuando se va a subir, digamos, en la escala de aprendizaje más profundo. ¿Ya? Y las aplicaciones prácticas en el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Entonces, aquí uno sabe, leyendo la instrucción, que la persona conoce del tema, porque habla de conceptos de inteligencia artificial, como por ejemplo el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, los algoritmos, ya como instrucciones, ya, y sus aplicaciones prácticas en el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que le comentaba, que tenía, por ejemplo, tanto los chatbots, digamos ChatGPT, que procesan el lenguaje humano y lo tratan de entender, ya, incluso también los procesadores, o sea, los reconocedores de voz también lo tienen. Ya, entonces, eso es importante porque así, por ejemplo, ahí ya la respuesta va a ser mucho más precisa. Entonces, por ejemplo, un contraejemplo, claro, sería así como cuéntame cómo funcionan las computadoras súper inteligentes que entienden palabras y cómo se usan para hablar con ellas. Ya es algo muy impreciso. Entonces, es probable que la máquina no entienda la instrucción. Ya, entonces uno tiene que ser súper como estricto con ese tema digamos, del contexto. Ya, ahora. Para el tema educativo, ya eran como prompt en general, digamos, pero uno para el tema educativo tiene ciertas estrategias. Hay una estrategia que salió, digamos, recién este año, digamos, que se empieza como a conversar más de este método, que es el método RITA. Ya está, digamos, acrónimo, tiene que ver con las iniciales de rol y contexto. O sea, es rol, pero ahí lo puse yo rol y contexto porque es importante entender que el contexto también está involucrado. Información, tarea y adaptabilidad. Entonces aquí en el rol, cuando uno quiere hacer, digamos, una instrucción para darle a la inteligencia artificial, lo que hace es primero ponerse en el caso. Ya, eres un experto en pedagogía, eres un médico, eres un... Entonces, uno le hace que la inteligencia artificial tenga ciertas características o habilidades. ¿Ya? Entonces, y eso va a hacer que, como estrategia, la inteligencia artificial responda de acuerdo a lo que sabe cómo funciona, por ejemplo, un profesor o cómo respondería un profesor. Entonces, ese contexto es importante dárselo al principio, ya el rol. Eres un experto en pedagogía, en matemática, eres un profesor experto. Entonces, ese es como la instrucción primera. Después, la información. Aquí más contexto, más necesidades y lo que yo quiero. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el...? Vamos a ver un ejemplo de algunas estrategias que se hacen con este método. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es el objetivo? Aquí le doy toda la información posible. ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo de aprendizaje? ¿Cuál es el público al que yo quiero? No sé, dependiendo de lo que quiera, igual, finalmente, de cuál es la tarea, finalmente, porque ahí también está el tema que viene después, que es la tarea. Entonces, la información yo le doy todo lo que pueda. Después viene la tarea, que es qué es lo que yo quiero que haga. Ya quiero que me haga una actividad, quiero que desarrolle una actividad, quiero que haga una planificación, quiero que me genere una secuencia didáctica, que es lo que vamos a ver ahora. Quiero que me planifique un proyecto. Bueno, ahí la tarea se especifica. Y lo otro es la adaptabilidad, que sería como en un punto entender que la IA a lo mejor también todavía la respuesta va a estar algo sesgada, incluso que aunque nosotros le presentemos una instrucción bastante grande. Por lo tanto, puede requerir más información. O sea, a lo mejor yo esta instrucción la puedo ir refinando, yo puedo ir dando más información. Quizás se me escapó algo, no lo sé. Ya, entonces, este método se está utilizando ahora en el tema educativo, se está hablando de él, al menos en la literatura en español. Y aquí hay un ejemplo. Ya, primero, rol y contexto de la IA. Lo primero es, por ejemplo, eres un experto en evaluación educativa con un doctorado en pedagogía. Bueno, ahí uno le puede poner lo que guste, digamos. Entonces va a ayudar a un docente a crear una evaluación formativa para sus alumnos de secundaria en la asignatura de ciencias sociales. ¿Ya? Ahora, en la información aquí, lo que hacen en realidad en esta estrategia es generar una especie de pregunta-respuesta. O sea, ahí, por ejemplo, si ustedes ven, le dice, pregúntame cuál es el objetivo de aprendizaje que se quiere evaluar. ¿Ya? Vamos a generar una cadena en este punto. Es como el prompt se va a alimentar de la información que yo le voy a ir dando en una especie de conversación. ¿Ya? Entonces ahí le dice, no me digas nada más, espera mi respuesta. Después, pregúntame qué tipo de actividades prefieres para evaluar este objetivo. Por ejemplo, prueba escrita, proyecto, presentación, no me digas nada más y espera la respuesta. Después, pregúntame cuántos alumnos hay en clase, no digas nada más, espera mi respuesta. Esa sería la información.
Ahora usted, ese es como una especie de, digamos, estrategia. Ya ustedes igual podrían poner, por ejemplo, toda la información que requieran ahí, o sea, que piensan que sería importante para que la inteligencia artificial lo sepa antes de entregar la respuesta. Y por último, tenemos la tarea, ya, con la información dice desarrolla una propuesta, por ejemplo, ya, ¿qué es lo que quiero que me entregue ahora? Porque yo le di, por ejemplo, ya todo el contexto, cuál es el objetivo de aprendizaje, ya. O sea, al principio yo le había mencionado que quería crear una evaluación formativa, ya. Ahora lo que quiero es que con esa información me desarrolle y me entregue una respuesta, ya, como aquí yo estructuro, digamos, también lo que quiero y cómo lo quiero. Ya, entonces, por ejemplo, acá digo, ya, esto va a tener que ser una propuesta de evaluación que me incluya estas cosas, estos puntos. Un resumen del objetivo, las actividades que se van a usar en la evaluación, los criterios que voy a evaluar y una rúbrica. Además, una rúbrica para yo poder calificar esta actividad. Entonces después dice, por ejemplo, pregúntame si la respuesta es adecuada o si necesita un ajuste adicional. ¿Ya? Y la adaptabilidad también en este punto, también podría ser como preguntarse si es que hay algún otro aspecto que considere relevante. ¿Ya? Entonces, esos también van a hacer como una especie de feedback, o sea, de retroalimentación. O sea, finalmente yo le voy a entregar esto, pero también yo tengo que decirle, entonces también me aseguro que yo estoy conforme. O sea, primero, muchas cosas de aquí en la inteligencia artificial tienen que ver primero cómo yo construyo el prompt, cómo yo construyo la instrucción y después cómo lo reviso. ¿Ya? Porque eso es trascendental, o sea, finalmente no, tampoco puedo caer en el copiar-pegar. ¿Ya? O sea, tengo que al menos esto me va a ayudar mucho a crear ideas, pero también tengo que revisar. ¿Ya? Tengo que darme esa tarea, digamos, de poder revisar la información que me está entregando y ver si estoy conforme. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, digamos, el mismo ejemplo, pero más práctico, digamos, y lo vamos a ir cambiando. Voy a tomar un ejemplo del libro, digamos, o sea, de algún objetivo de aprendizaje de lenguaje, creo que ese fue el que escogí. Ya, pero ustedes pueden cambiar, o sea, yo les voy a dar esto, digamos, lo van a tener ahí para después ir modificando nomás de acuerdo a lo que ustedes quieran, a su especialidad, digamos, esto es un ejemplo. Entonces, vamos a elaborar una secuencia didáctica con prompt y el método RIT. Voy a ir separando, para que vayan primero el rol. Ya, el rol yo le voy a decir que es un profesor experto en planificación educativa. Ya le voy a mencionar que va a ayudar a un docente ahora a crear una secuencia didáctica completa con inicio, desarrollo, cierre para los estudiantes de enseñanza media. Le puse media. Digamos aquí, claro, le puse enseñanza media, pero uno puede cambiar ahí básica dependiendo de, digamos. Ahora también sería bueno, aquí uno también pensaría, ya, ¿qué es enseñanza media? Porque en realidad puede ir cambiando, ya, por lo tanto también uno tendría que seguir alimentando la información, por ejemplo, con la edad, con muchas más, otros detalles digamos, de los estudiantes que tengo. ¿Ya? En la asignatura D, ya ahí uno especifica la asignatura, digamos, en la que va a trabajar. Ya, en el tema de información, si nosotros seguimos como la misma estrategia que teníamos anteriormente, entonces yo le voy a decir, "Ya, pregúntame cuál es el objetivo de aprendizaje que quiero trabajar en esta secuencia didáctica, no digas nada más y espera mi respuesta. Después, pregúntame qué tipo de actividades prefieres para enseñar este objetivo. En este, digamos, en el objetivo que voy a tener, en mi secuencia didáctica, ya voy a necesitar actividades. Ya. ¿Qué actividades? Yo prefiero, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, digamos, no son todas, pero uno puede ahí también detallar. Actividades colaborativas, exposición, proyecto, ¿qué es lo que voy a hacer, digamos, digamos, en esta secuencia didáctica? O sea, bueno, ahí uno pensaría, digamos, que a lo mejor, bueno, ahí uno tiene que ir ajustando también de qué quiere, porque, por ejemplo, si quiere para una clase, quizás a lo mejor va a ser mucho, va a ser un proyecto, por ejemplo, como iniciar un proyecto en varias clases, ¿ya? Entonces es eso. Entonces uno dice, ya, ahí tiene que ir ajustando. Pregúntame cuántos estudiantes tengo en clase y qué nivel tienen. Ya, si son principiantes, si en el tema no han visto el tema, si ya más o menos conocen el tema, tienen algún conocimiento previo en el tema, o quizás ya lo manejan. Ya, entonces a lo mejor ahora podrían aplicar, pues. Listo. Después con la tarea. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que me empiece a enumerar? Ya, primero, yo quiero que me lo estructure de cierta forma. Entonces, que la secuencia didáctica incluya lo siguiente: iniciación. Ya, primero, activar conocimientos previos, por ejemplo. Ya, entonces, el objetivo en este sería conectar los estudiantes con los conocimientos previos y generar interés por el tema. Ese sería mi objetivo. Entonces, dame la actividad inicial. Ejemplo, pregunta generadora, breve exposición, lluvia de ideas, ya, listo. Y una duración estimada. Ahí uno como que podría, digamos, ajustar cuál sería la duración, digamos, de la actividad. Después el desarrollo. En el desarrollo yo aplico y construyo el conocimiento. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso? Enseñar el contenido. Si es contenido nuevo, aquí, como digo, ustedes pueden ir modificando el prompt. Si no es nuevo, bueno, ahí tendrían que ver cómo lo hacen, digamos, a cómo lo plantean y permitir que los estudiantes lo apliquen.
Ya, entonces la actividad principal acá va a ser, por ejemplo, un trabajo en grupo, resolución de problemas, simulación, etc. Ya, entonces eso es lo que quiero que me dé, digamos. O sea, como le estoy dando ejemplos, así no se dan cuenta que también eso es importante como para que entienda qué es lo que yo quiero que llene ahí. Ya, o sea, no le estoy diciendo, esto podría ser. Ya, tú dame la idea, por ejemplo. Entonces, los recursos, ya, ¿qué voy a ocupar? ¿Qué necesito para hacer esta actividad? Una presentación, un material, un video. Ya, también el tema de la duración, cuánto lo estimo. Y finalmente el cierre. ¿Cómo quiero que entierre el cierre? Bueno, le digo que el cierre es para consolidar el aprendizaje, reflexionar sobre lo aprendido. Ya, ¿qué quiero que haga en el cierre? Ahí te doy ejemplos. Exposición de resultados, discusión grupal, autoevaluación, evaluación final, evaluación formativa, no sé. Hay uno, digamos, lo tiene que ver. ¿Ya? Y el tema de la adaptabilidad, preguntarse si es que hay algún aspecto que se considera relevante y ya, no le digas más y esperen. Ah, ya, eh, a dejar de compartir esto para que hagamos la prueba, digamos, lo tengo más o menos ya listo, en chatbots. Ya. Yo lo que bueno, yo voy a partir con ChatGPT acá, de hecho tengo aquí el prompt, digamos. La idea es que ustedes también vayan viendo cuál chatbot les hace más sentido, ¿ya? En tanto, por ejemplo, la cantidad de instrucciones que le pueden enviar en un tiempo determinado, por ejemplo, que después se empiezan a cobrar, quizás. Ya, entonces, ahí ustedes tienen que ir revisando cuáles son las opciones. Yo les di cuatro, ya les di ChatGPT, Claude, cuatro principales que estoy usando ahora. Ya, entonces ahí ustedes también igual pueden ir jugando, o sea, pueden ir, por ejemplo, comparando una con otra, ya eso es lo interesante, que viendo si es que les gusta más una u otra, ¿ya? Entonces, yo tengo acá el prompt, le puse eres un profesor experto, bueno, lo mismo, ¿ya? En su desarrollo, ya, aquí voy a especificar la asignatura, le voy a sacar esto, y voy a poner lenguaje y comunicación, ¿ya? Porque ese era el que tenía. Le voy a poner básica porque me parece que tenía uno preparado, pero para educación básica. Ya. Es lo mismo, digamos, que les había puesto, solo que los copié y pegué, digamos, en base, digamos, a lo que ya habíamos conversado. Entonces voy a tomar un objetivo de aprendizaje, porque eso era lo que quería saber. Ya, lo tengo ahí listo, porque la idea es que me lo pregunte. Acuérdense que aquí va a haber como un juego de preguntas-respuestas. Entonces se lo voy a enviar ahí. Ya, esperar ahí un poco a ver si que lo procesa. Entonces me debería preguntar cuál es mi objetivo de aprendizaje. Ya, o sea, ahí, a ver cuánto se demora, digamos. Ya, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje entonces que quiero trabajar en esta secuencia didáctica? Ya, le voy a pasar el objetivo de aprendizaje, que es un objetivo de los aprendizajes basales de lenguaje y comunicación. Ya, ese es el objetivo. Entonces, formular una interpretación. Ya, ¿qué tipo de actividades prefiero? Ya me gustan las actividades colaborativas. Quiero que trabajen de manera colaborativa. ¿Cuántos alumnos hay en la clase? Ya, vamos a considerar que hay 45. ¿Qué nivel tienen? Principiante, nivel principiante. Ya no saben mucho del tema. Ya, y ahí está la propuesta de la secuencia didáctica. Entonces, el objetivo de aprendizaje, después inicio, activación de conocimiento inferior, objetivo, ya, actividad inicial, ya, me propone una lluvia de ideas, ya, entonces ahí dice, breve fragmento de un texto literario de acuerdo a su nivel principiante. Los estudiantes en grupos de A5 comparten experiencias personales relativas con el tema del fragmento. Ya. ¿Cuánto estima? 15 minutos. Ya, aquí ustedes lo pueden ir ajustando, obviamente, como, o le pueden ir diciendo, por ejemplo, a lo mejor, yo no le dije el tiempo total, digamos, de cuánto duraba mi clase. Entonces, ahí se puede ir modificando. Por lo general uno considera 90 minutos, pero también ahí uno tiene que ir revisando. Ya, después desarrollo. Entonces, el objetivo en el desarrollo, digamos, va a ser, digamos, enseñar a interpretar un texto literario. ¿Cuál es la actividad? Los estudiantes se organizan en los grupos de A5, se les entrega un texto literario breve, al grupo debe identificar el dilema, presentaban el texto, discutir sus posturas personales, luego investigar el contexto histórico. Ya, recursos utilizados, aquí me tiene que decir qué es lo que necesito para hacer el desarrollo. Ya, copia impresa del texto, necesito copia impresa, necesito pizarras para tomar notas en grupo, necesito un acceso a información para que, bueno, puede ser una guía o puede ser, ahí me da opciones también. Entonces, por eso es importante que uno como que también sea capaz de analizar esta respuesta. ¿Ya? Entonces, después, cierre, evaluación y reflexión. Objetivo, consolidar el aprendizaje. Cada grupo presenta brevemente su introducción al texto, o sea, su interpretación del texto a la clase, destacando los puntos centrales, dilema, postura. Ya. Ya, si necesitas algún ajuste o detalle adicional, no dudes en indicarlo. Ya, justo aquí me dijo que ya había alcanzado el límite del plan gratuito. Ya, eso también es una cosa que tienen que considerar. Ya, entonces,
es una idea como una puesta secuencia. Algo que ustedes tienen que revisar, tienen que ver, ya me sirve, no me sirve, cuál es el contexto que tengo aquí. Pero es como una idea y este prompt, lo interesante es que lo pueden copiar y después ir refinándolo. O sea, después pueden guardarlo en un archivo, digamos, y a medida que lo van refinando, bueno, le va a entregar seguramente mejores respuestas. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir a Gemini también. Vamos a probar Gemini. Ya probemos Gemini en este caso. Para ver si es que me da algo parecido. Entonces lo mismo. Voy a copiar y pegar el mismo ejemplo. Ya se lo voy a enviar a ver qué me dice. Ya, excelente. Entonces, como profesor estoy listo para ayudarte a crear una secuencia didáctica. ¿Cuál es el objetivo? Aquí lo que sí, como ustedes se den cuenta, me está haciendo las tres preguntas al tiro. ¿Ya? No fue como una cadena como lo hizo ChatGPT. Ahí podría ser un... Entonces me está diciendo al tiro ya, bueno, ya démosle la respuesta inmediatamente. Ya, vamos a copiar el mismo objetivo. Ya, el objetivo, entonces ahí lo tenéis que indicar. Uno, o le puedo indicar con el número, sí, lo que creo que lo va a interpretar. Dos, qué tipo de actividades colaborativas, ¿cierto? ¿Cuántos alumnos hay en clase? 45 y nivel principiante. Entonces le voy a enviar esa respuesta. Entonces vamos a esperar un poco a ver qué nos dicen. Y excelente, ya, bueno, la cosa ya. Secuencia didáctica, interpretando texto literario. Objetivo general, ya, listo. Inicio. Conectar a los estudiantes con concepto de interpretación. Lluvia de ideas. Bueno, ahí se como que anduvieron parecidos al menos. Si uno va acá, puede ir comparando igual la respuesta. Ya, lluvia de ideas mismo. Lluvia de ideas colaborativa. Ya que elementos consideran importantes al momento de leer un cuento de poesía. 15 minutos también estima. 60 minutos para el desarrollo. Ya, trabajo en grupos cooperativos. Entregar a cada grupo paso uno. Aquí como que lo da por paso. Entregar a cada grupo un cuento corto. Incluso aquí me dio preguntas también para analizar el texto. Ya creo que acá no lo hizo. Ya no me sugirió preguntas, me sugiere algunas preguntas que pueden estar dentro del material, ¿ya? Entonces ahí también hay algunos textos utilizados, listo, pedir a cada grupo que lo haga una vez, listo, ya. Cierre, bueno, es como muy parecido en general, pero acá, por ejemplo, ya me dio otros elementos. Si ustedes se dan cuenta como que ya por ejemplo, incluso me dio algunas propuestas de preguntas que eso no lo había hecho ChatGPT. Ya. De acá consolidar ya textos, vocabulario, apoyo visual. También ahí importante porque hace unas consideraciones. ¿Ya? Entonces, es importante seleccionar textos que sean entonces como sugerencia. ¿Ya? ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Te gustaría que incluyera alguna otra actividad o profundizar en algún aspecto? Por ejemplo, ¿te gustaría trabajar con diferentes géneros? Que ya. Ahí también hay un adicional, porque ahí me empieza a preguntar cosas si yo quisiera, por ejemplo, hacer otros elementos con lo que ya me entregó. ¿Ya? También es interesante que haya esa respuesta. ¿Ya? Entonces tenemos ahí esa, tenemos a Claude, pero yo creo que por ahora nos vamos a quedar con esas dos. Uno pudiese también hacer lo mismo con Claude, lo mismo con Copilot y ver cuáles son las respuestas. Ahora, por ahora, ustedes pueden, o sea, la presentación se la voy a enviar, así que ustedes pueden hacer las pruebas también con lo que quieran acomodar ahí. Las otras también, si quieren probar las otras inteligencias artificiales, que sería Claude y Copilot. Bien, vamos a ir continuando porque ya nos queda en honor al tiempo. Vamos a ir también revisando lo último, que era lo que también quería comentar sobre el que es el pensamiento crítico y la creatividad. Ya, esta pregunta que se han hecho también ahora últimamente en el tema de educación es que cuánto está afectando, o sea, cuánto está afectando esto. ¿Ya? Sobre esto podemos comentar lo siguiente, la literatura que dice. Ya, al menos en la parte de creatividad hay pocos estudios que hablen de cuánto está afectando la creatividad post 2023. Porque yo digo post 2023 porque en realidad uno pudiese considerar que hay bastantes cambios desde que salió ChatGPT, pues. Ya, o sea, hay un punto importante ahí porque si uno revisa estudios, por ejemplo, estos que hablan de que mejora la creatividad, la calidad, la generación de ideas, la creación de contenido educativo, son antes del 2023. O sea, yo diría que el 2023 ChatGPT se empezó a usar ya casi de manera masiva. O sea, salió a fines del 2022, pero hubo un tiempo en que la gente empezó como primero a preguntarse qué era. Entonces, acá en este punto, por ejemplo, ya, o sea, la literatura, al menos ahora, nos está diciendo que sí, hay digamos, en los chatbots que existían en ese tiempo, digamos que antes había unos chatbots, pero no tan masivos como ChatGPT, pero en esos chatbots lo que se hacía era que a lo mejor la generación de ideas, la creación de contenido, ya que estos chatbots eran capaces de conectar también cosas, entonces podían ayudar, yo creo más que eso, ayudar en la creatividad, en la generación de ideas para poder crear contenido. Bueno, uno pudiese también apoyarse eso
para poder comentar que hay un aspecto positivo. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones y los desafíos? En general, sobre todo en la parte del pensamiento crítico, los estudios dicen cosas mixtas, o sea, algunos dicen que sí, que favorece el pensamiento crítico, otros no. ¿Y de qué va a depender esto? Bueno, siempre de la estrategia, del contexto, del diseño que yo haga de la intervención y de la implementación. Entonces, ahí los ojos que hay que poner, por ejemplo, también es como habla el estudio ese que está abajo, que puede haber una dependencia excesiva, que es uno de los temores. O sea, finalmente es que nos volvamos muy dependientes de estas tecnologías y no hagamos el resto de las cosas. ¿Ya? Eso es un temor y ese temor en realidad uno lo podría combatir. ¿Ya? Ahora, como noticia, digamos, esto es que en realidad va a depender mucho de la orientación que le vayamos dando nosotros, o sea, con los docentes, digamos, o en general, para ir educando en esto. O sea, finalmente, igual como todas las tecnologías, como todos los usos, digamos, tienen que estar regulados. O sea, finalmente, por ejemplo, cuando uno habla de mucho que los chicos están muy pegados al teléfono, ya muy pegados al celular, ya, entonces, ahí también hay una función de educar, o sea, finalmente, de cuáles son las consecuencias que puede tener para ti el estar tanto rato en el celular. O sea, hay elementos cognitivos ahí que se están viendo, de ansiedad, de salud mental, del hecho de generar adicción a las tecnologías. Entonces, esto es algo como que se puede también extrapolar un poco porque a lo mejor yo también voy a depender, imagínense, voy a depender siempre de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ese es el temor y eso es lo que hay que también educar. Y hay que ¿y cómo se puede educar? Claro, diciendo que la inteligencia artificial no es infalible, se puede equivocar, ya te puede dar incluso información sesgada, no hay que fiarse de la inteligencia artificial. O sea, ese es un punto y para eso hay que educar en ética, en plagio, ya esos son como algunos elementos que también, bueno, cuando vayamos cerrando voy a compartir. Ahora, algunos prompts, por cosa de tiempo no vamos a alcanzar a revisarlos todos, o sea, a hacerlo, a ejecutarlo, porque igual, pero se lo puede dejar ahí como tarea. Ya, de hecho, cuando tengan la presentación ahí los pueden ver y están también en uno de los documentos que les voy a dejar en la referencia, como poder fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, porque la IA es una herramienta que puede a lo mejor mermar estas cosas, pero si nosotros le damos la orientación correspondiente, probablemente, digamos, podamos también fomentar el pensamiento crítico y fomentar la creatividad. Ya, entonces, muchas de las cosas que se hablan también de lo que es la ventaja que tienen los prompts, o sea, perdón, la inteligencia artificial, es el tema de la generación de ideas. Ya, o sea, cuando yo estoy ya, a lo mejor estoy falto de ideas, no necesito como, a lo mejor estoy cansado, quizás, pueden haber varios factores. Ya, entonces necesito iluminarme un poco, ya estoy como bloqueado, ya, por favor, dame Entonces, ahí también uno puede ver que tanto para el profesor como en este caso en el ejemplo, para los estudiantes, pueden también sacar ideas ya, en base a ChatGPT o otras inteligencias artificiales. Entonces, por ejemplo, ahí dice, somos estudiantes de séptimo básico, estamos haciendo un proyecto de arte, tecnología y lenguaje, nos gusta el K-pop y nos preocupa el medio ambiente. Ya, dame 3 ideas de proyectos entretenidos con una breve descripción de cada uno. Entonces, para comenzar un trabajo, nosotros podemos ayudarnos de la inteligencia artificial. Quizás no que nos haga el trabajo completo, sino que partir con generación de ideas. ¿Ya? Después, bueno, acá hay un prompt un poco más elaborado, se pone en un caso, ¿ya? Ahí hay un docente de música que tiene estudiantes de primero medio que quieren que las expresiones musicales reflejen la identidad del país. Entonces, lo primero es que dice, ya, realicemos una investigación sin usar el chat. Ya, ocupen medios como libros, textos, artículos. La idea es que ahí uno vaya, digamos, también complementando con esa información. Luego, la idea es que, por ejemplo, incorporemos el uso de chat. Ya, entonces, que hagan el chat, que el chat haga la misma investigación que el grupo realizó. Entonces, también podemos hacer reflexión. ¿En qué contrasta? ¿Qué aspectos, digamos, el chat concuerda? Dice que no. Entonces, uno también ahí puede hacer una comparación y elaborar un producto final, dice, combinando las cosas. O sea, ahí lo ocupamos como un aliado en nuestra investigación. Quizás hay elementos que el chat nos puede proporcionar y también los elementos que hicimos en la investigación personal. Entonces, ahí también el prompt, ahí está como actúa como un experto en música, elabora una investigación, este sería como el prompt que tendrían que ejecutar los estudiantes. ¿Ya? Generación de historias. Si yo quiero a lo mejor que los chicos puedan crear cosas o que cuenten, digamos así, como inicios de cuentos, por ejemplo, también uno puede generar historias, ideas, digamos, en base a esto. ¿Ya? Y puede ir fomentando la creatividad en ese sentido. También los prompts de debate son importantes o análisis. ¿Ya? Uno puede también empezar a conversar o a debatir incluso con la inteligencia artificial. ¿Ya? O sea, los chicos pueden utilizarlo como, por ejemplo, haciendo que se pongan en una postura. Ya, entonces ahí un tema bastante tingente ahora que están viendo el tema de las leyes, ¿cierto? Debatamos si los teléfonos celulares tienen que ser o no ser prohibidos en la sala. Entonces,
le dice, adopta la postura de prohibición y vamos argumentando y haciéndonos preguntas por turno. ¿Ya? Entonces uno va ahí conversando a ver qué le dice la IA. Entonces uno ahí puede hacer ese ejercicio también en conjunto con los estudiantes o que lo hagan de manera particular y uno va revisando y después les pide, por ejemplo, que digan qué les pareció el debate, con qué postura se quedan, no sé. Entonces ahí también fomentamos el análisis y el pensamiento crítico. Ya, ahí lo mismo, ahora, bueno, ahí está un poquito más elaborado el caso, es un profesor de historia, ya, ahí también evaluar argumentos, por ejemplo, ahí en este caso, lo que hace es evaluar lo que presenta la inteligencia artificial, cuáles son los criterios que puede evaluar, digamos, ahí uno tiene que ir viéndolo. Entonces, por ejemplo, elaborado argumentos a favor de la postura promovida en la conquista de América, que sostenía que los indígenas eran seres con derechos naturales, ya. Entonces ahí uno tiene que, y ahí les pide a los estudiantes que evalúen las respuestas de la inteligencia artificial, que tengan criterios para evaluar, digamos, no sé, es poco clara la postura, ya. Entonces ahí también uno puede ir generando como así, ya. Entonces, como ideas finales, yo creo que lo importante es que esto, digamos, uno tiene que ser consciente de que la IA se está usando. O sea, finalmente eso es lo primero. Ya mucha gente que todavía como que no entiende mucho como el proceso que hay, no, hay quizás algún temor también de usarla, pero yo creo que es una herramienta que es importante, que si no la están usando, bueno, se me olvidó poner una encuesta que salió hace poco que contrastaba, digamos, el uso entre los docentes y los estudiantes, los posibles estudiantes, digamos, de inteligencia artificial y los estudiantes están usando mucho inteligencia artificial. O sea, de hecho, era como, no sé, miento el dato, no me acuerdo mucho, pero era una encuesta de criteria que hablaba del uso de la tecnología en los chicos. Y los chicos estaban usando, no sé, un 80% la IA, aunque no la usaban tan frecuente, ya era como usos particulares nomás, pero o al menos más de un 80 ya sabía o tenía conocimiento que existiera en contraposición con otra encuesta que lo tienen los docentes, que los docentes están como recién, así como la mitad más o menos está entendiendo cómo funciona. Ya, entonces, por eso es importante también que estos temas se conversen, que se empiece digamos, a hacer este tipo por ejemplo, seminarios, charlas o lo que sea, para que nosotros nos vayamos educando en el uso de. ¿Ya? Entonces, con los colegas también ir conversando es importante. ¿Ya? Lo otro, replantear las evaluaciones, porque al final, a veces, quizás a lo mejor sería como muy desgastante, a lo mejor de repente como estar combatiendo mucho el uso de inteligencia artificial en base a la prohibición, en base como a... Entonces ahí pensar si es que es pertinente, digamos, empezar a pensar otros tipos de evaluaciones, más de presentación, quizás, de colaboración, o también, bueno, también podrían ser evaluaciones tradicionales, sino que hay que asegurarse, digamos, de que se cumplan los principios de la ética, digamos, y todo eso. O sea, finalmente, incluso la misma inteligencia artificial, lo bueno es que nos puede ayudar con ideas para poder generar nuevos tipos de evaluaciones. Las evaluaciones, digamos, que puedan también evitar un poco que los estudiantes, digamos, abusen del uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? Y lo otro es también educar en estrategias de uso, o sea, es importante pensar bien, o sea, lo que vimos hoy día, por ejemplo, pensar bien las instrucciones antes de enviarlas a los chatbots, analizar la respuesta, ¿ya? O sea, uno tiene que hacer ese ejercicio también y eso transmitírselo a los mismos estudiantes. O sea, finalmente la IA no es infalible, ¿ya? Eso lo tengo ahí en la idea final, no es infalible, se pueden equivocar, ¿ya? Hay elementos que no les pueden entender, quizás la instrucción, por ejemplo, a mí me pasaba mucho de repente llegaba con trabajos que o sea, ya en un momento yo ya sabía ya cuando estaban hechos con IA y no, pero era como una cosa de que ya ve como el tipo de reacción, ¿no? Ya se entiende como algunas cosas que se van repitiendo, como que patrones, pero que la respuesta no tenía nada que ver con la pregunta. O sea, finalmente es como, o sea, no les dio bien la instrucción, ¿ya? O sea, y eso también puede pasar. O sea, finalmente uno le puede decir así como, ya, quiero que haga esto, pero en realidad a lo mejor como no sabía lo que le quería decir a la IA, ya la IA le entregó una respuesta totalmente distinta. Entonces, o pudo alucinar, no sé. Ahí uno podía conversar, sí, pero la respuesta estaba mala. Entonces, finalmente es eso, o sea, entender que las IA no son infalibles, que se pueden equivocar, que es importante cómo le damos las instrucciones, por eso es importante el componente humano. Y por último, que, bueno, la aparición de estas nuevas tecnologías siempre presenta un desafío, pero también es una oportunidad para replantearnos y para también nosotros mismos ayudarnos de estas mismas tecnologías. O sea, finalmente también nos ayudan, nos aportan en ideas, nos aportan en cosas que a lo mejor a veces por falta de tiempo, cosas no podemos como tener ideas o pensar cosas, pero esto nos puede ayudar también y nos puede ahorrar trabajo, así que eso también es importante. Bien, ahí les dejo las referencias. La presentación también se la voy a enviar ahí para que la tengan disponible y la puedan ver las cosas, los ejemplos, los elementos que les presento aquí. Así que eso.
Bueno, agradecemos la interesante clase que nos dio el profesor Álvaro. Y bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas, así que nos pueden ir dejando sus preguntas ahí en el chat. También, si quieren, pueden levantar la mano para que nos hagan saber sus dudas mediante el micrófono. Mientras tanto, pueden ir respondiendo en la encuesta de satisfacción, lo pueden hacer a través del código QR que les compartió el profe ahí en la pantalla, o si no, a través del link que les dejé ahora en el chat. Recuerden que es importante porque está vinculado con la certificación del curso. Igual, importante que se puedan ir eh, añadiendo, se puedan ir a lo que viene siendo la comunidad de WhatsApp, porque aparte de la grabación también vamos a ir compartiendo lo que viene siendo la presentación del seminario, así que vayan echándole un ojo. Está arriba, lo compartí, pero igual lo voy a volver a compartir acá. Así que acá tenemos, Daniela nos dice: Álvaro, te felicito, excelente tu presentación, muy clara. Me encantaron los ejemplos prácticos online. Me hubiese gustado profundizar en relación a revisar plagio. Sí, ahí, bueno, ahí recomiendo que revisen las herramientas que les compartí ahí en el chat, que puedan ver bien ahí cuáles son los límites, digamos. También entender que estas herramientas son un poco, o sea, no son 100% confiables tampoco, entonces ahí uno tiene que ver bien a veces. Bueno, a mí me pasa que igual a veces como que digo, como que estoy pidiendo cada vez menos informes, pero igual lo hago. O sea, bueno, yo entiendo que a lo mejor ahí depende del objetivo de aprendizaje que uno quiera, porque igualmente no vamos a poder perder, por ejemplo, la lectura y la escritura. O sea, eso no se tiene que perder por ningún motivo. ¿Ya? Entonces, pero algunas otras cosas o situaciones, digamos, es importante como trabajarlo igual con los mismos estudiantes. Bueno, primero en educar y entender también que puede pasar que hagan plagio de todas formas. O sea, finalmente el hecho de ir revisándola. Entonces, por eso es importante que a lo mejor o mencionen o digan de dónde sacaron la información. O sea, cuál es la fuente de información que rescataron. Eso es importante también como revisarlo. Entonces, uno también no puede chequear si es que en realidad sacaron de ahí. Ya, entonces, como eso, siempre pedir como al menos los links o las cosas de donde sacaron la información, porque como en ese punto, digamos, em, es eso. Así que, pero eso, podrían ahí, digamos, revisar el Turnitin, creo que es la aplicación. Es una de las más usadas, es como la más popular para detección de plagio. No solo detecta inteligencia artificial, sino que detecta plagio directamente. O sea, finalmente, si es que encuentra en internet que hay una parte del texto que es copiada y pegada, también lo dice. ¿Ya? O sea, también ayuda en eso, como a optimizar la búsqueda de que no tiene que estar buscando como si es que en realidad este párrafo lo escribió él o no lo escribió él, sino que ahí también tuviesen como dado. Eso. Daniela nos comenta: me hubiese encantado prompts de matemática. Ah, igual se puede. Ya, sí, ahí, bueno, sí, ahí habría que buscar, digamos, bueno, sí, uno de los desafíos más importantes de la IA es el tema matemática. Ahora, se supone que con la nueva, digamos, el nuevo lanzamiento, pero que todavía no está abierto al público de ChatGPT, mejora mucho los temas matemáticos, pero tiene un tema ahí con las matemáticas que no es tan bueno. Ya, o sea, como que ahí uno tiene que estar constantemente revisando elementos, o sea, al menos puede dar ideas, pero en el tema de cálculo ahí Pero lo bueno es que, a ver, ahí yo creo que en el tema matemático también es importante y como ir revisando también que a lo mejor los chicos pueden usarlo como para ver ejercicio y cosas y que vayan viendo si, como adaptando el conocimiento también, o sea, si que revisen, por ejemplo, si esta gente se equivoca, y en matemáticas es muy probable que se equivoque, ya, o sea, al menos los modelos como más antiguos todavía están con hartos problemas en matemáticas, entonces ahí también podría ser una oportunidad como para revisar ejercicio y ver si es que el chat está bien o no está bien, ya, si le está entregando bien la respuesta, si se entiende, si es claro, ya, entonces ahí como que también se puede trabajar eso, o sea, como el ensayo-error ahí o sea, perdón, estar como revisando y evaluando los errores. Ya, eso también podría ser una oportunidad ahí para trabajar en mate. Matemática, igual ahí matemática, bueno, no sé si la profesora Daniela es de enseñanza media, de básica, ¿ya? Em, Porque en matemáticas también se puede trabajar harto, bueno, el tema de, ahora que se habla harto y que se viene también en las bases curriculares nuevas, que es el tema de pensamiento computacional, en programación, esas cosas como más relacionadas con la informática en ciencia media. Sí, porque hay varios, digamos,
como asignatura de profundización, que hay una asignatura de profundización que se llama Pensamiento Computacional y Programación. Hay otra que es Geometría 3D, si no me equivoco. Entonces ahí también uno puede hacer varias cosas ahí interesantes con esos elementos porque el aprender a programar también es un desafío. O sea, finalmente es complicado, por ejemplo, pero genera hartas habilidades y la IA también les puede apoyar también en hacer esa creación de código y uno puede ir revisando también ahí cómo puede ir asesorándose para hacer proyectos más interesantes. Así que eso. No sé si hay más dudas. Igual recuerden hacer la encuesta. De momento hay 5 respuestas. Así que faltan 10 en total. Antes de cerrar la sesión sería importante que respondiesen la encuesta para que igual les pueda llegar el certificado. Ya son las Ya, nueve y ahí quince me llegó una pregunta, me parece que estaba mirando. Estaba hablando de que había que darle más énfasis también a la educación parvularia. Sí, eso es verdad. O sea, la verdad es que igual estos prompts o digamos los ejercicios que estamos haciendo, uno puede ir dándoles el contexto. O sea, finalmente la gracia es que son adaptables. O sea, finalmente uno pudiese, yo di ejemplo hoy día de enseñanza media y básica, pero uno podría, digamos, tomar los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, de educación parvularia o las estrategias que están viendo, digamos, y hacer el contexto de que son niños de 5 a 7 años, no sé, de 6 en adelante, ¿no? Entonces, también uno podría eso adaptarlo. Así que ahí, profesora, lo importante ahí es como ver cómo se va adaptando esto a cada, digamos, como rango de edad, o sea, finalmente rango del aprendizaje. ¿Ya? Claro, seguramente a lo mejor, bueno, la misma IA me puede dar ideas, o sea, finalmente, por ejemplo, a lo mejor hay algunos temas que yo no voy a poder tocar con los niños, ¿cierto? Entonces necesito, no sé, trabajar con material más concreto, entonces ahí como que a lo mejor como los chicos no tienen tanto el pensamiento abstracto, podrían entonces trabajar con otras herramientas, pero lo bueno e interesante es que la IA puede ir adaptándose, o sea, uno puede también darnos ideas en base a eso, o sea, de cómo puedo ir trabajando estas cosas también con los chicos y ver bien, y ahí yo, bueno, sí, por lo general los temas, así como si hablamos de temas de inteligencia artificial, por lo general se están viendo como, claro, desde los 12 13 años más o menos. Entonces, como que, porque incluso los planes del ministerio están enfocados como en lo que es enseñanza media y básica. Ahora, ahí habría que ver, claro, cuáles temas serían pertinentes de tocar y por eso también es importante que a lo mejor también nos podamos asesorar un poco con la misma inteligencia artificial para saber ideas de, entendiendo que yo tengo que tener otras estrategias, otros cuidados con los chicos, con los más chicos. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta ahí parece que vi? Sí, dice, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible utilizar la IA como herramienta educativa en el interior del aula en estudiantes con edades entre 10 y 12 años? Sí, claro, o sea, finalmente, mientras uno pueda guiar, digamos, porque como digo, las recomendaciones de la UNESCO al menos son sobre 13 años, pero yo creo que ahí uno tiene que ir viendo, si finalmente, mientras uno monitoree, o sea, uno ahí tiene que estar muy presente, o sea, finalmente, más que los chicos lo hagan de forma autónoma, yo creo que ahí es bueno como trabajarlo, pero que lo trabaje el profesor o la profesora. ¿Ya? No que los chicos se metan a su cuenta ni hagan eso porque en realidad tampoco van a poder, porque finalmente creo que hay unos límites de edad también en los chatbots. ¿Ya? Entonces, la idea es que ahí uno vaya trabajándolo, pero que lo trabaje la profesora en aula, que le vaya con, por ejemplo, a los chicos, ya, ustedes díganme qué le preguntamos al chat, qué cosas podemos contar historias, podemos hacer algunas cosas interesantes ahí, como los que les mencioné, digamos, y ahí también hay más ideas en los links que va a quedar ahí en el documento. Así que, pero eso, o sea, finalmente es ahí uno que tenga más el control de la IA, más que los chicos puedan hacer cosas de manera autónoma. Ya después de los 13 14 años ya ahí uno podría quizás darle más autonomía en el sentido de que la puedan usar como más libremente, pero claro, en ese rango de edad, yo creo que ahí uno tiene que tener más el control, al menos el docente o la docente tiene que tener más el control. Bueno, ya estamos como en la hora. Eh, Recordarles que se puedan unir a la comunidad de WhatsApp para que puedan tener de manera directa lo que viene siendo la grabación y también la presentación. De todas formas, igual vamos a subir la presentación a YouTube.
Y bueno, cualquier duda, si es que no pudieron abrir la encuesta, les dejé ahí el correo, contacto@innovasinapsis.org, para que nos puedan hacer saber si tienen alguna duda, no pudieron acceder a la encuesta o cualquier otra cosa. Y bueno, agradecerles la participación que tuvieron, gracias por estar conectados, gracias si es que nos siguen desde desde otros seminarios anteriores, y esperamos poder seguir haciendo más seminarios que les puedan contribuir y que puedan ser prácticos para ustedes. Eso. Muy buenas noches a todos, nos vemos. Adiós. Buenas noches, que tengan buenas noches a todos y todas.